La gran pregunta, ¿Jesús es Dios? Basándonos en Marcos capítulo 3, del verso 1 en adelante, encontramos una de las acusaciones de los fariseos en contra de Jesús. Y es que él sanaba en algunas oportunidades el día de reposo. Para los fariseos, esto era una transgresión a la ley. Por eso es que Jesús, antes de sanar a este hombre que tenía una mano seca, lo pone en medio, delante de ellos, y les pregunta, les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Ellos enfurecidos. Yo me imagino en un plan querer responderle, pero callaron. Lo único que les quedó fue presenciar la sanidad de este hombre. Cuando hacemos la pregunta de que Jesús es Dios, es inevitablemente una respuesta afirmativa. Y yo sé que hay algunas corrientes teológicas que hablan en contra de la divinidad de Cristo. No creen que Jesucristo es Dios, es un ser creado como, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, el Islam y el mismo judaísmo, que en ese tiempo, pues, como los fariseos y todos los de la élite religiosa, creían que debía vivirse la fe en Dios y no era necesariamente creer en Jesús. Para los fariseos, Jesús era un hombre rebelde, alguien que transgredía la ley, los días de reposo. Pero no solamente eso, sino que hay una historia en Juan capítulo 2, donde se habla de unas bodas en Caná de Galilea. Y Jesús utiliza un objeto o unos objetos que eran súper importantes para la tradición judía, que era el lavamiento de las manos, la purificación de sus manos antes de comer. Jesús utilizó estas tinajas para hacer vino. Obvio que esto no pasó a mayores como las sanidades en las sinagogas o frente a fariseos que acusaban a Jesús cuando veían hacer sanidades o lo veían hacer sanidades en un día donde se debía descansar y guardar. No fue igual en ese matrimonio o en esos matrimonios, ¿verdad? Eso fue más íntimo. Jesús fue con algunos de sus apóstoles, en este caso los llama discípulos antes de escoger a sus apóstoles, pero también fue con su mamá. Su mamá era como una especie de organizadora, porque fue donde, o fue ella quien le dijo a Jesús, se acabó el vino. El asunto es que Jesús utilizó tinajas sagradas, y esto no pasó a mayores, porque fue algo más cerrado, fue algo privado. Pero si hubieran estado los líderes religiosos viendo que Jesús utilizaba las tinajas, se iban encima de él. Jesucristo rompió los estereotipos de la religión. Y esto puede parecer para cualquier persona una contradicción, algo que el mismo Dios estableció, se está infringiendo por Dios. Vamos ahora a entrar a detallar este asunto. Di esta introducción porque son puntos importantes dentro del judaísmo. Judaísmo que se ha metido en algunas iglesias cristianas. ¿Qué es un cristiano? Alguien que cree en Cristo Jesús, que proclama que Jesús da salvación, que da redención. Pero en las iglesias cristianas se introduce el judaísmo. El judaísmo estaba en contra de Jesús en su mayoría, porque ellos no veían a Jesús como alguien justo,
sino como un blasfemo, alguien que transgredía, repito, las leyes de Dios. Jesús confrontó todo este pensamiento y puso incluso peso a sus palabras, ¿sí? Él en el sermón del monte empezó a hablar: oísteis que fue dicho, mas yo digo. Miren esta declaración. Los fariseos decían: ¿y este hombre quién se cree? Porque era un hombre, literalmente era un hombre. Al decir oísteis que fue dicho, se estaba refiriendo ¿a quién? A la ley de Dios, a la ley de Dios transmitida por Moisés. Y los fariseos y los religiosos de ese tiempo guardaban con celo. Jesús se atrevió a decir: mas yo les digo, porque estaba colocando por encima de la ley sus palabras, sus dichos. Y ojo que esto es muy delicado, porque la ley de Dios es santa. Cuando analizamos esto, podemos comprender algo muy profundo y muy veraz. Jesús, si hubiera sido simplemente un hombre normal, no hubiera sido capaz de decir algo parecido. Hubiera sido tomado por un hereje o por un loco. Pero Jesús no era ni un hereje ni un loco. Él era Dios, porque nadie más puede decir que esto es así, no anulando, sino haciendo de algo que se dijo algo mucho mejor, que de aquí vamos a ir por allá, de una manera más importante y más relevante, que es digna de ser estudiada y analizada. Nadie puede aceptar esto si no cree que Jesús es Dios. Me temo de que algunas corrientes religiosas cristianas son capaces de decir que siguen a Jesús guardando normas, leyes que tuvieron su tiempo para determinado, no solamente tiempo, ¿ok?, sino para determinado sector, determinada nación. Esto, si tú le dices, por ejemplo, a los adventistas, que tengo amigos adventistas, ¿ok? Pero si eres adventista, escúchame. Si tú dices que eres cristiano y aún vives tú queriendo guardar la ley, tú estás diciendo que Jesús, por sanar en día de reposo, fue alguien negligente, alguien que no se le debe respetar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adventistas tienen el día sábado como un día sagrado, un día en donde no se trabaja, no se hace absolutamente nada más que estar en su iglesia, y lo guardan, en pocas palabras. Yo me he chocado con personas que, saben de mi fe, conocen que soy cristiano, y entre una especie de debate y de compartir algunas ideas que tenemos, ¿no?, porque tenemos la fe en Jesús, pero hay algunas cosas que nos separan, como esto que es el día de reposo, han sido capaces de decirme a mí que no soy salvo o no seré salvo porque no guardo el sábado. Miren, esto es delicado, porque si nos ponemos en contexto judío y en ese tiempo, si yo transgredía esa ley, que era el día de descanso, realmente era visto como un rebelde, alguien que iba en contra de la ley de Dios. Los fariseos vieron a Jesús sanando a un hombre enfermo en el día de reposo, pero Jesús les dice: ¿acaso no es lícito, no es permitido hacer el bien en este día? Lo que pasa es que para los judíos, o para el judaísmo, los que practican el judaísmo, la ley es más importante que la misericordia.
Y aunque no lo dicen, no lo expresan, sus acciones, cuando se transgrede ese día, son muy obvias. Los deseos hacia ti, por más que te lo digan con todo respeto, ¿verdad? Esa palabrita, con todo respeto, es que en realidad te va a decir algo duro, ¿verdad? Te la va a mandar con todo respeto, pero tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque tú tienes que obedecer los mandamientos, las leyes. Si no, no eres salvo o no serás salvo. Arrepiéntete, ¿verdad? Jesús fue capaz de decir, yo te digo que eso es así. Ustedes escuchan que esto fue así, pero yo te digo ahora que eso es así. Y si no aceptas esto, es porque no crees en la divinidad de Jesucristo. Si nosotros creemos que Jesús es Dios, vamos a tener algunos problemas con diferentes corrientes religiosas. Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Miren, acá hay dos cosas. No apedrean o no querían apedrear a Jesús porque estaban amenazándole, porque él era blasfemo solamente. No solamente por eso, sino porque él siendo hombre se hacía Dios. Y esto es algo que para ellos era incoherente. Como el hijo del carpintero, como le llamaban, podía estar diciendo esas cosas. Miren, una vez él sanó a un hombre que era cojo. Sus amigos lo bajaron por el techo donde se encontraba predicando. Y él, antes de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Esto lo escuchan los religiosos y dicen, ¿qué? ¿What? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Entonces Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre es capaz de perdonar pecados. Yo le digo, levántate. Esto, hermanos, es porque no solamente a Dios le plació enviar a su Hijo para sanar, sino para perdonar. Pero ojo con esto, ojo con esto. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y eso es algo que ellos lo entendían. Sin embargo, si ellos no aceptaban que Jesús era Dios, lo único que les quedaba era acusarlo de blasfemo. Y obviamente, como ellos condenaban esto, lo que ardía en su corazón no era respeto, sino un gran odio, y querían llevarlo a la muerte. Todos los creyentes hoy en día que hemos creído que Jesús es Dios, no tenemos ningún problema con decirlo. Jesús es Dios. Y existen muchos fundamentos, muchos argumentos en los cuales nos podemos basar para darles a entender a todos los que no creen que Jesús es Dios de que están equivocados. Dice la Escritura que Dios nos llamó a paz nos llamó el Señor, pero siempre y cuando las personas, si las personas quieren buscar, ¿verdad? La información, fácilmente se la damos. Yo estoy abierto a cualquier persona que quiera decir, mira, yo no estoy de acuerdo con que Jesús sea Dios. Jesús es un ser creado, Jesús es un ángel, como algunos creen. Bueno, podemos hablar con la Biblia, no te me enojes. Hablemos con la Biblia, porque si tú crees que la palabra de Dios es la Biblia, entonces basémonos en la Biblia y hablemos. ¿Okay? Si bien es cierto, Jesús no vino para abrogar la ley. Jesús no vino y dijo, ok, sígame a mí y la ley olvídenla. No, Jesucristo en Mateo 5:17 dice, yo no vine para abrogar la ley. No piensen que he venido para abrogar la ley. O los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Pero ¿qué está haciendo Jesús aquí? Jesús, si está cumpliendo la ley, ¿por qué está sanando en el día de reposo? ¿Por qué en vez de cumplir lo que está dicho,
antepone sus palabras por encima de lo que está dicho. ¿Por qué? Okay, eso tiene una explicación. Nosotros debemos comprender que Jesús es el intérprete verdadero y perfecto de la ley. Hablar de la divinidad de Cristo es hablar un mundo. Nos pasaríamos mucho tiempo hablando de esto, pero comprendamos esto. Jesús es el intérprete que los judíos esperaban por siglos. Y se los voy a comprobar. Juan 4:25 dice, le dijo la mujer a Jesús, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él dice, yo soy ese Mesías que ustedes están esperando. ¿Qué cosas les iba a declarar? O sea, ellos estaban buscando, esperando a alguien que les interpretara lo que ellos no comprendían. Hermanos, los rabinos, los mismos fariseos, que eran maestros de ley, citaban a otros rabinos para avalar lo que ellos creían, porque ellos interpretaban la ley. Los fariseos eran intérpretes. Y ellos tenían sus libros, escribieron y analizaron las escrituras. Jesucristo no necesitó decir, bueno, yo me baso en tal rabino, en tal maestro. Él dijo, yo digo que esto es así. Por ejemplo, ustedes habéis oído que dice, no matarás. Sin embargo, cualquiera que odia a su hermano, ya lo ha hecho asesinato en su corazón. Ahora, ¿hay una contradicción? Claro que no. Si analizamos las palabras de Jesús con la ley, Jesucristo es el intérprete de la ley, pero el intérprete que ellos estaban esperando. Este Mesías esperado es el Mesías que vino, estuvo cerca de ellos, porque, escuchen esto, Jesucristo vino a su pueblo. Juan dice, y lo detalla, a los suyos vino, está en capítulo 1 de Juan, y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo, pero la gente no quiso ver, la gente no quiso oírlo. Lo tenían tan cerca. A veces Jesús puede estar tan cerca de uno y no presenciarlo. No le echemos toda la culpa a los judíos. No le echemos toda la culpa no solamente a los judíos en general, porque hubieron judíos piadosos, judíos que esperaban a Jesús, incluso como Simeón. Cuando vio a Jesús de niño, dice, mis ojos han visto la promesa, y aquí lo estoy viendo. Y muchos judíos se arrepintieron, se convirtieron al cristianismo. Los apóstoles son judíos, ¿verdad? O sea, no estamos hablando en general, pero el sector religioso no pudo ver lo que tenía al frente. No lo reconocieron. Jesús también se atrevió a decir algo que en ese tiempo causó un revuelto. Un mandamiento nuevo os doy. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también los améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo, ¿verdad? Dime, ¿quién puede dar mandamientos? Solamente Dios. Para los religiosos de ese tiempo decían, ¿qué? O sea, aquí el único que nos puede dar mandamientos es Dios y vino a través de Moisés. Tú no puedes dar mandamientos. Sin embargo, él basaba todo el cumplimiento de la ley en una sola palabra. Amor. ¿Quieren cumplir la ley? Dijo. Ok. Toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si has hecho esto, has cumplido la ley. El mandamiento de Cristo era algo que, por lo visto, con lo que ellos no estaban muy familiarizados. Ellos eran rigurosos, estrictos con cumplir. Sin embargo, Jesucristo vino a encarnar y a cumplir y a hacer todo lo que la ley demandaba.
Cuando Él sanó en el día sábado, Él no estaba transgrediendo la ley. Él vino a darle una verdadera interpretación al día sábado o al día de descanso. Él dijo, el día de descanso, o el hombre no fue creado para el día de descanso. O sea, yo no fui creado para guardar ese día. Sin embargo, el día de descanso fue creado para el hombre. Está colocando al hombre en primer lugar, porque Dios creó al hombre para disfrutar de todo. Recuerden que en la creación Él hizo todo, preparó todo ¿para qué? Para que colocara a Adán. Sin embargo, ellos creían que un día estaba destinado para que el hombre lo guardara. Y se pueden basar, muchos de los que guardan el sábado se pueden basar en textos que no han comprendido aún, que no lo leen bajo los ojos de Jesús, porque no creen, escuchen esto, completamente en la autoridad divina de Jesús, en la divinidad de Jesús. Porque si creyeran en la divinidad de Cristo, aceptaran que Él es el que vino a cumplir la ley de una manera perfecta. No sé si me estoy dejando entender. Pero si Jesucristo dice, yo le doy un nuevo mandamiento, es porque Él tenía el poder para dar un mandamiento nuevo. Y Él no vino a contradecir nada. Pero ahorita vamos a ver algo incluso bien poderoso. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. Escuchen esto. Sobrellevad las cargas, los unos las cargas de los otros. Aquí una vez más está colocando el amor de por medio. Y cumplan así la ley de Cristo. Los religiosos y en general los judíos se basaban en una ley, la Torá, y también los profetas, pero sobre todo la ley de Moisés, que es la ley mosaica. Ellos tenían la ley como palabra de Dios, como autoridad. Pablo, él dice, recuerden que el amor es primero. El amor. Y cumplí así la ley de Cristo. Cuando uno lleva las cargas de otra persona, cumplimos la ley de Cristo. Cristo tiene ley. Y la ley es el amor. Su ley es el amor. Existen dos leyes ahora. ¿Ustedes qué dicen? La ley mosaica y la ley mesiánica, que viene del Mesías. Analícenlo. La ley de Moisés, ¿para qué está entonces, hermanos? ¿Para qué se hizo la ley de Moisés? Bueno, la ley de Moisés tuvo un fin de revelar el carácter justo y santo de Dios. Para que nosotros al leer la ley nos diéramos cuenta que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Dime, ¿quién ha podido cumplir todo lo que dice la ley? Nadie. Ni los mismos adventistas. Perdón que me agarre con ustedes, amigos adventistas aquí, porque no solamente ustedes, también los jesuitas, los que... Bueno, yo incluso tengo amigos también así que son buenos amigos en sí. No estoy que me agarro con nadie en general aquí, pero si es que nosotros no tenemos la ley, no podemos vernos a nosotros mismos. Si eres adventista, jesuita, no importa, o eres judaizante y guardas el sábado para agradar a Dios, tú tienes que cumplir la ley para agradar a Dios. Ojo con esto. No solamente te bases en el sábado. No, que el sábado, dice Dios, que el sábado, porque hay que obedecer la ley. Listo, obedece la ley entonces. Pero obedécela toda. ¿La ley para quién fue dada? Para ti, gentil, que te sientes judío.
La ley fue dada para el pueblo, la nación de Israel, los judíos. ¿Y cómo empezabas a ser judío? ¿Cómo empezabas a cumplir la ley? ¿Cómo? ¿Guardando el sábado? No. Si lees bien la Biblia, todos los que empezaban a cumplir la ley tenían que circuncidarse. Si tú te circuncidas a tus 30, 40, 50 años, ok, estás, ¿verdad?, empezando. Y ahora lo demás. Si pecas, mátate un cabrito, un cordero, un palomino, dependiendo tu capacidad, ¿verdad?, y hazlo cada vez que peques. Come la Pascua, celebra la fiesta de los tabernáculos, las trompetas, vístete como ellos. No solamente guardes el sábado. Esto es para analizarlo, porque la ley de Dios no se basa en días, ni en festejos, ni en comida. La ley de Dios se basa en el amor. En este caso es la ley de Cristo. Y nosotros, los cristianos, no vivimos bajo la ley. Porque si nosotros viviéramos bajo la ley, no podríamos vivir bien delante de Dios. Porque cualquiera que intenta vivir bajo la ley y no la cumple, entonces es maldito, dice la Biblia. Sin embargo, Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, porque nosotros somos incapaces de cumplirla. Él vino a este mundo y no pecó como lo haces tú y como lo hago yo. Él fue el cordero sin mancha que fue sacrificado en esa cruz. Él fue tentado, sin embargo, no pecó. Tú dirás, sí, pero Dios no puede ser tentado. No puedes mezclar una cosa con la otra. Porque Jesucristo vino a morir como hombre, siendo Dios. ¿Sí? Por eso es que nació en el vientre de una madre y no vino como Dios, porque tuvo que morir como hombre. Hermanos, Cristo nos ha dado una ley, y es la ley del amor. Y esto que viene es bien interesante. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ojo con esto. Porque cualquier persona que intente cumplir la ley de Dios es porque es o intenta ser pueblo de Dios. ¿Sí? Pablo más adelante resume que nosotros, los gentiles, se refiere hacia nosotros, no podemos gloriarnos en las obras de la ley si cumplimos, sino debemos gloriarnos en Cristo. Y que nuestra ciudadanía es la de Israel. Sin embargo, él no está hablando como nación, como que salimos de Israel, sino que está hablando de un Israel espiritual. Porque nosotros, la iglesia, no somos de Israel netamente, pero sí pertenecemos a un Israel espiritual. Porque Dios tiene a Israel como pueblo, como nación. Dios dice, ustedes son mi pueblo. Jesús dijo, a los suyos vino, o sea, yo vine por mi pueblo. Y ahora nosotros, los gentiles, los que hemos creído en él, somos hijos y somos su pueblo. Y como somos su pueblo, Hebreos 8:10 dice, él pone sus leyes en nuestro corazón. De modo, más adelante dice, que ninguno enseñará a su prójimo, es en el verso 11, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y esto es muy impactante. Porque una vez que tú crees en Jesucristo y naces de nuevo, en ti, en tu corazón,
se escribe, no con tinta, no con un martillo, no en piedra. Se escribe en tu corazón las leyes de Dios. Y esto es impactante, porque ahora lo que antes no podías cumplir, siendo cristiano, cumples sin que alguien te diga lo que tienes que hacer. Hey, ¿por qué creen ustedes que los que un día son terriblemente perdidos y se convierten al cristianismo o conocen a Jesucristo, empiezan a tener actitudes diferentes? ¿Por qué dejaron estos vicios? ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque conocen mucha Biblia? ¿Porque se pasaron 5 años en el seminario estudiando teología? No, porque en su corazón se les fue colocar las leyes de Dios. Y esto es tremendo. Él escribe sus leyes en nuestro corazón. De modo que nosotros empezamos a caminar de una manera diferente, como si en nuestro interior nos estuvieran dando directrices, como si supiéramos de antemano lo que tenemos que hacer, como si estuviera en nuestro ADN. Pero en este caso es Cristo mismo. Por Él nosotros podemos hacer cosas diferentes. De modo que no puedes gloriarte en guardar la ley. No, yo voy a guardar la ley, pero no. Es muy diferente guardar la ley por imposición que por amor. Porque el amor es el cumplimiento de todo. La ley de Jesucristo no se basa en imposición, se basa en el amor. Un amor que Él nos dijo que debemos tener para con Dios y para con los hombres. Esa es la cruz, ¿verdad? Con Dios y los hombres, los de tu costado. Hermanos, luego, Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Cualquier persona que intente presentarse delante de Dios y decirle, Señor, yo he hecho tales cosas, agrádate de mí. Tu palabra dice en la ley, sobre todo, que yo tengo que hacer esto, que yo tengo que hacer lo otro, que yo tengo que comer esto, que bla, 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 bla. El Señor te dice, tus obras son como trapos de inmundicia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Suena un poquito fuerte, pero es bíblico. Sin embargo, cualquier persona que es justificado por su fe en Cristo Jesús es salvo. Dios no te ve a ti, ¿ok? Porque si te ve a ti como persona, eres el ser más detestable y más pecador del mundo. Tú no obedeces a Dios, yo no obedezco a Dios. Somos injustos, no hay nadie justo delante de Él. Sin embargo, cuando nosotros colocamos nuestra fe en Jesucristo, las cosas cambian. Porque Él empieza a vivir, a morar en nosotros. Cristo empieza a vivir en nosotros. Entonces, nosotros caminamos en Cristo Jesús. Esto se tiene que aceptar o analizar o odiar. Porque los que creen que necesitamos guardar la ley para agradar a Dios no son cristianos de verdad. O todavía no les han explicado correctamente de qué se trata la ley y la gracia. Y la gracia no es contradicción de la ley. La gracia es la perfección de la ley. Es la correcta interpretación de la ley. Es no dada por un hombre. Es dada por el mismo Dios que dio la ley en su tiempo, pero que ahora se encarnó para cumplirla. La gracia viene de Jesucristo. Y la ley de Dios también. Pero tanto los judíos como nosotros sabemos muy bien
que las escrituras son tan profundas que tiene alguien o tuvo que venir alguien a explicarnos correctamente. Dios ha dado profetas, maestros. ¿Para qué? ¿Para tenerlos ahí? No, porque el Señor me enseña solo. Escuchen, nosotros necesitamos a maestros. ¿Y quién como el Espíritu Santo? ¿Quién como Cristo? ¿Quién? Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Pero si nos colocamos en ese tiempo, la búsqueda o la espera que ellos tenían de que llegara el Mesías a explicarles la Biblia es la misma que nosotros también necesitábamos. Nosotros ahora comprendemos las Escrituras porque Cristo ha hecho esa obra en nosotros ha hecho una obra en nosotros para poder entender las Escrituras. Y utiliza a maestros o a pastores para que podamos comprender la Biblia. Hermanos, Jesucristo es el cumplimiento de la ley por perfección. Y si nosotros utilizamos lo que en su tiempo se deseó, vamos a comprender un poco lo que nosotros ahora estamos también disfrutando. Nosotros ahora disfrutamos de la gracia de Jesucristo. Y esto no es una imposición. Termino con esto. Dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer. Hay un querer que nosotros no podemos por sí solos. Pero Él pone el querer como el hacer. Y esto no de nosotros, de Él, para que toda la gloria se la lleve Él. Si tú eres de aquellas personas que dicen, no, Jesucristo fue un buen político, pero en contra de todo lo que Dios decía. Bueno, tienes que entender que Él, como Dios, puede hacer lo que se le da la gana, porque Él es Dios. Si tú no crees eso, entonces conviértete en judaíta, ¿cómo se dice esto? Judío, jesuita. Conviértete en israelita, conviértete en... Pero si tú quieres ser cristiano, seguir a Jesús, tienes que aceptar que Jesucristo es Dios. De lo contrario, no estás amando a Jesús. No tienes simplemente como alguien bueno, un profeta. Y esto no te beneficia en nada. Mira, esto que te voy a decir es terrible, pero tengo que decírtelo. Voy a ir a Gálatas. Ay, mi Señor, no lo quería decir, pero lo voy a decir. ¿Lo lanzo o no lo lanzo? Que lo lance, dice. Gálatas capítulo 1, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso anterior. Si algunos predica diferente evangelio, sea anatema. Pero escuchen esto, porque de aquí les voy a decir lo que... Ay, caray, no está en Gálatas. Dice, cualquiera, dice, que no ame a Jesucristo sea anatema. ¿Eso dónde se encuentra? Se me fue. No lo digo, por algo será. Pero las Escrituras dicen, cualquiera que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. No amas a Jesucristo. ¿Qué queda? Dime, ¿hay alguna escapatoria? Hablar de la ley es amplio, pero el día de hoy te quiero invitar a amar a Jesús, a aceptarlo como tu Señor, como tu Dios. Si hasta el día de hoy no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Cierra tus ojos y dile, perdóname, Señor, por blasfemar en contra de ti. Tu palabra dice que tú me perdonas.
si yo he blasfemado en tu contra, si no te he tomado en cuenta, no te he admirado, no he aceptado tu señorío. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el que es y el que ha de venir. Tú eres, Señor, el principio y fin, el alfa y el omega, Señor. Perdóname por insultarte con mis pensamientos, con mis conclusiones teológicas, Señor. Yo quiero amarte. Yo quiero respetarte. Tú eres Dios, Jesucristo. Y hoy te acepto como mi Señor. Te pido que por favor entres en mi corazón y me perdones de todos mis pecados, Señor. Y con todas mis fuerzas te puedo decir, soy tuyo, Señor. Ahora soy tuyo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Hasta luego. Que tengan